La infanta Cristina seguirá en el banquillo de los acusados. La audiencia de Palma ha decidido que no es de aplicación la doctrina Botín y, por tanto, la infanta continuará como imputada en el juicio que se está siguiendo por el caso Noos. Debemos decir que se había pedido que fuera de aplicación esa doctrina, pero finalmente no lo ha sido, con lo cual Manos Limpias ha quedado legitimada para ejercer la acusación popular. Los jueces justifican su resolución en el supuesto que afecta a la hermana del rey, que no tiene encaje en la jurisprudencia establecida por el alto tribunal, porque esta se refiere a causas en las que se solicitaba un sobreseimiento total. En Noos, sin embargo, es solo parcial. El juicio continuará el 9 de febrero, cuando se retomará la vista oral con la declaración de los acusados, empezando por el exdirector general de Deportes del Govern Balear, José Luis Pepote Ballester. Las declaraciones de los testigos, alrededor de 370, están previstas entre el 8 de marzo y el 17 de mayo. En el punto en el que estamos había que seguir adelante y por lo tanto me alegro de lo que ha ocurrido y que siga adelante y que podamos, dentro de lo que cabe en esta situación tan complicada, que pague el pato que lo tiene que pagar, que creo que es Urdangarín, y dentro de lo poco salvar la imagen de una señora que yo creo que se ha comportado como una señora, ha pasado un calvario al lado de su marido, cuando podía haber dicho ahí te quedas, adiós muy buenas, yo voy con mis abogados, voy de otra manera, me separo totalmente y no. O sea, yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista personal, me parece muy admirable cómo está pasando el calvario junto a un marido que no ha hecho las cosas presumiblemente, o más que presumiblemente, de una manera correcta, sino de una manera muy incorrecta. Jesús Ángel, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es, primero, que la infanta formaba parte de las sociedades al 50% con el señor Urdangarín. Por lo tanto, tiene una responsabilidad bastante amplia. Incluso cuando se firmaron esas famosas escrituras, el mismo notario le dijo a Urdangarín que por qué ponía a la infanta un 50%. Porque es que los folletos que utilizaba esta sociedad ponían la cara de la infanta. O sea, el delito no se podía haber cometido si no se hubiera utilizado a la infanta. Por lo tanto, la responsabilidad, lógicamente, los tribunales tendrán que decir cuál es, pero es un caso pues totalmente que tenía el mismo marido tenía que haber protegido a su mujer, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo empresas y, lógicamente, una empresa pues puede tener una fluctuación positiva o negativa, pero lo que trata es un poco de proteger a la familia. Y respecto a lo que es la doctrina Botín, es que en este caso no podía existir la doctrina Botín, porque no se podría aplicar. Porque es que al banquero, al señor Botín, que en paz descanse, no le acusó ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. Aquí sí se le está acusando, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, le está acusando de un delito al señor Urdangarín. Y lo que se está aquí delatando es que esta señora es cooperadora necesaria para cometer estos delitos. Por lo tanto, no tiene que haber aplicación de la doctrina Botín, porque sí hay una acusación de los poderes del Estado hacia el delito que ha cometido o presuntamente ha cometido Urdangarín. En definitiva, yo creo que esto es la conclusión de una época muy negativa para España, una época muy negativa donde parecía que todo valía y, claro, ellos pensaban que todo valía, que nadie tan valiente como estos señores de Manos Limpias, que desde aquí les felicito, se iban a lanzar a que se aplicaran las leyes y que la justicia en España, de una vez por todas, pues fuera para todo el mundo. Pensaban que todo valía y ahora han visto que, pues lógicamente, no todo vale. Eurico. Enhorabuena, Miguel, porque es un triunfo para vosotros y os lo habéis ganado, de verdad. Y además, para la sociedad. Manos Limpias no solamente noticia hoy por eso, porque ha conseguido este gran triunfo para la democracia española y para la justicia, sino también porque esta misma mañana ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra los dirigentes de Podemos, contra Pablo Iglesias, contra Íñigo Errejón, contra Assimi Mahmoud Alizadeh, que es el responsable de Hispan Televisión aquí en España, acerca de una serie de variedad de posibles delitos contra el derecho de los trabajadores, desobediencia, organización criminal, apropiación ilícita, delito societario, administración desleal y tráfico de influencias, un montón de cosas. Pero también ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Podemos y contra la CUP a raíz de una posible
financiación ilegal de partidos políticos y justificación y enaltecimiento del terrorismo. Ya nos vamos a enterar de más cosas desde Venezuela. Eso es lo que a mí me resulta sumamente atractivo. Y luego, lo que yo no sé... De Irán es más difícil, ¿eh? De Irán es mucho más difícil. Mucho más cerrado, sí. No, porque además han salido las informaciones es a través de muchísimas empresas, testaferros, empresas pantalla, diferentes... Lo han hecho mejor. Mucho mejor. Lo han hecho mejor. Lo han hecho mejor claro, que los venezolanos. Maduro lo ha hecho con un descaro tremendo. Y ese descaro tremendo es lo que le puede costar, porque él jamás pensaba que iba a perder el control del Parlamento. O sea que por ahí, yo creo que debemos mirar más a Venezuela y menos a Irán. Yo creo que, como de nuevo, felicitar por esta querella, porque lógicamente estamos viendo de nuevo dejación de funciones de las administraciones públicas, en este caso a la Fiscalía. Estábamos comentando al principio del programa que yo creo que el 99,9% de la población española no sabe quién es la fiscal general del Estado, ¿no? Que ni se la ve, ni está ni se la espera, ¿no? He visto aquí claramente unas imágenes que habéis puesto donde salía Pablo Iglesias y hablaba, ponía detrás un cartel Europa Game Over. Y es que precisamente Pablo Iglesias forma parte de ese núcleo de potencias extranjeras que quieren destruir no solo España sino Europa. Y lógicamente lo que es lamentable es que todos nuestros servicios secretos no hayan sido capaces de detectar todas estas circunstancias que, como decía antes el compañero, se le haya puesto casi la alfombra roja a Pablo Iglesias y a todo Podemos para que entre en determinadas televisiones que en vez de ser televisiones pues privadas, abiertas, parecen que son telepodemos, ¿no? Y en definitiva lo que estamos viendo es que empieza ya a estar claro que por Hispan TV se le estaba pagando muchísimo dinero por los programas. Estamos hablando que se estaba pagando casi 12.000 euros, perdón, 12.000 euros, sí, o 15.000 euros por programa, que ese dinero que lo utilizaba supuestamente luego lo daba como donación al partido, y eso lógicamente es una pantalla clara para hacer una financiación que los tribunales tendrán que demostrar si es ilegal o no, pero en principio lo que ya está claro es que el dinero de Irán le ha llegado a expuertas al señor Pablo Iglesias, que el dinero de Venezuela, bueno, a expuertas no, yo creo que a camiones. Lo más lamentable de todo lo que acaba de decir el secretario de Manos Limpias, que le llegaba por valija diplomática desde Venezuela el dinero. O sea, hombre, ten en cuenta, Jesús Ángel, que ahora Pablo Iglesias trata de minimizar sus relaciones con Venezuela y con Irán. Pero ustedes saben que hubo un tiempo, antes de que fuera el prestigiosísimo dirigente de Podemos, que él sacaba pecho de los negocios que hacía con Irán y explicaba incluso por qué, con un régimen de los ayatolás en Irán, por qué lo utilizaba como herramienta. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha visitado Europa. 2 destinos, en Italia, Roma, en Francia, París, y en cada sitio un tratamiento absolutamente diferente acerca de lo que hacer ante la visita de su invitado. Italia ha cubierto con paños e incluso con bloques de contrachapado varias estatuas de los museos capitolinos de Roma durante la visita del presidente iraní. La decisión, según publicó el diario Il Messaggero, era una petición de la delegación iraní porque no les gustaba que en las fotografías oficiales apareciesen imágenes de desnudos y la enorme escultura ecuestre en bronce de Marco Aurelio. Tras Italia, la delegación ha visitado Francia, donde también ha habido polémica, tras la suspensión de la comida oficial entre Hollande y Rouhani, al negarse el gobierno francés a quitar el vino y servir comida halal. La verdad es que esa es la gran pregunta. ¿Qué hubiéramos hecho en España en caso de recibir la visita del presidente iraní? ¿Hubiéramos hecho como Italia, tapar y quitar cualquier cosa que le hubiera podido molestar? ¿O como Francia, decir, mire, no, usted viene aquí a visitarnos y aquí se imponen nuestras culturas y nuestras tradiciones? En ocasiones nos lo planteamos y nos hacemos la pregunta, cuando somos los occidentales los que visitamos países árabes, ¿nos sometemos a sus criterios? ¿Nuestras mujeres tienen que taparse con un velo a la hora de asistir a sus celebraciones? ¿La comida que sirven es la propia del lugar sin considerar los gustos del visitante? ¿Defendemos los occidentales nuestra cultura y tradiciones o nos dejamos avasallar por otras religiones y formas y maneras de vivir? Jesús Ángel, ¿qué te parece? bueno, no es la primera vez. Y tenemos un caso muy, muy grave, y yo sobre todo muy grave para mí, siendo madrilista, ¿no? Como el Real Madrid
cogió y quitó la cruz cuando firmó... De la corona real con su cruz, real, sí. Cuando firmó ese acuerdo con el Banco de Abu Dhabi, ¿no? Seguramente que aquí en España pasará lo mismo que pasa en Italia. Hombre, si gobierna Podemos, seguramente que ocultan hasta las iglesias, ¿no? Para que ¿A Pablo Iglesias quieres decir? Bueno, a Pablo Iglesias no creo, fíjate. Qué contradicción muchas veces de nombre, ¿no? La verdad que hay dos vertientes, ¿no? Una, lógicamente, es un insulto a la cultura y a la tradición de Italia, es un insulto a las mujeres, lo que se le hizo, por ejemplo, a la mujer de Obama, y lógicamente pues eso no tiene otro nombre que intolerancia. Y luego vemos cómo llegan aquí a los países occidentales y a ellos no solo se les respeta todas sus tradiciones, sino encima que tenemos que cambiar nuestras tradiciones para que ellos estén contentos, ¿no? Podemos meterlo dentro de un contexto económico, si se van a hacer buenos negocios con ellos y va a ser beneficioso para todos los españoles o todos los italianos en este caso, pero también es esa contradicción, que no todo vale para conseguir determinados intereses económicos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Representar la libertad, el respeto hacia todos o llegar a acuerdos económicos con personas pues, que tienen un origen y una actitud pues, bueno, bastante detestable, ¿no? Estos días, escritores y académicos están protestando porque en España apenas estamos dando relevancia al cuarto centenario de Miguel de Cervantes. Miramos con envidia al Reino Unido, que sí están celebrando con gran oropel el cuarto centenario de William Shakespeare. Pero no solo eso, es que han descubierto que en España estamos dando más relevancia a Shakespeare que a Cervantes. Y se está perdiendo una oportunidad comercial. Esto pasa en Italia. Y teníamos a los italianos en Nueva York haciendo desfiles, en Boston haciendo no sé cuántos, exportando la famosa marca España. Porque a partir de ahí construyes un mundo de oportunidades para las empresas españolas y para la sociedad española. Y se ha abandonado. Yo estoy perplejo, totalmente perplejo. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. En el sentido, lógicamente, tienes razón de que hay... se lee el Cervantes una vez al año, pero es que esa no es la campaña de comunicaciones, ese no es el mensaje que tenemos que trasladar. El mensaje es de trasladar nuestra cultura al conjunto de la sociedad, lo que Cervantes representa desde el punto de vista histórico, lo que representa desde el punto de vista de la literatura universal, que es, yo creo, el libro más importante después de la Biblia, más importante ahora mismo que hay en el mundo. Y ese señor, gracias a Dios y por desgracia para otras personas, nació en Alcalá de Henares, y hizo una obra maestra. Hay teorías, hay quien dice que en Sanabria. Que bueno, yo creo que dice, Cervantes de Sanabria ya está en Cataluña. Que Cataluña, bueno, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, es el mensaje constante que se manda desde este Ministerio de Cultura, que constantemente olvida nuestra historia, nuestra tradición. Hemos visto recientemente también que ha sido el aniversario de la muerte de Fernando el Católico, que fue el padre del renacentismo, el padre de España, el que hizo que nos uniéramos todos los españoles, el que fundó junto a Isabel la Católica el primer Estado de Europa. Y le hemos hecho una serie. Bueno, no, una serie no, está de secundario la serie, porque era Isabel y no era los Reyes Católicos. Pero ese es el mensaje. Pasó también cuando se celebró el aniversario de la Nava de Tolosa, cuando se ha hecho, por ejemplo, el aniversario de Ponce de León. Por ejemplo, estamos hablando de Hernán Cortés en México, que su tumba está ocultada, olvidada. Es todos nuestros héroes, todos nuestros personajes históricos constantemente vilipendiados por una dejación de estos gobernantes que lógicamente se tendrían que ir a su casa. Si yo soy ministro de Cultura y no soy capaz de defender la cultura de España, la historia de España, pues lógicamente no sé qué pinto. Estoy cobrando un sueldo para no trabajar. Está haciendo un fraude prácticamente para todo el mundo. En definitiva, en España no se trabaja lo que es la cultura, no se comunica lo que es la cultura, y así nos pasa, que desgraciadamente tenemos una leyenda negra, una imagen pésima de España, y lo peor de todo, una imagen pésima por el conjunto de los españoles, por la dejación de las autoridades públicas, que no son capaces de hacer una campaña de comunicación en condiciones y de lanzar ese mensaje de que la cultura a todos los españoles y al resto del mundo, porque es que Cervantes no solo de Hispanoamérica, sino es un personaje conocido a nivel mundial.
La nueva política nos ha ofrecido una imagen a la que no estábamos acostumbrados. Hemos visto rastas y coletas en el Congreso de los Diputados, ropa informal como vaqueros y una camisa en el Palacio de la Zarzuela a la hora de visitar al rey, mujeres amamantando a sus bebés en el escaño del Congreso, o el aspecto de determinadas mujeres tan curioso que ha generado comentarios de todo tipo. Bien es cierto que la corrección obligaría a una cierta norma en el vestir, pero también es verdad que no se puede catalogar a las personas estrictamente por su aspecto físico. Quizá por eso, antes de ayer, diversas diputadas de la CUP, rodeadas de militantes de la izquierda independentista, celebraron una asamblea en la Plaza del Rey de Barcelona para expresar su rechazo a lo que consideran descalificaciones de carácter claramente político. Una de las protagonistas del acto fue la diputada Anna Gabriel, que tomó la palabra para reivindicar el papel de las mujeres en unos països catalans libres, socialistas y feministas, y lo hizo con estas palabras. Escuchen. Bon dia, soc l'Anna Gabriel, però soc una puta, traïdora, amargada i malfollada. I l'únic que venia a fer és a defensar uns països catalans lliures, socialistes i feministes i a recordar la impunitat de l'extrema dreta. Reinsistimos en que a las personas no hay que calificarlas por su aspecto físico y, lógicamente, no se puede decir según qué cosas gruesas de unas mujeres que se dedican a la política, y quizá por eso debemos reconocer qué razón tienen a la hora de reivindicar que no se hagan ese tipo de comentarios. Pero nos deberíamos plantear también, ¿existen unos mínimos de cortesía a la hora de movernos en nuestra sociedad, sobre todo si estamos en la vida política? Pues claro, tiene que haber una exigencia. No son, son personas, obviamente, personas humanas, como diría Ángel Garó, pero además son diputados del Congreso o senadores de las cámaras legislativas de España, y entonces tienen que vestir conforme a un decoro que bueno, pues esté acorde con la institución de la que forman parte, porque eso al final es parte, y lo hablábamos el otro día también en esta mesa, del respeto no solamente a la institución, sino a todos los españoles. Se debe exigir, en este caso exigir, porque son representantes y están en una institución que representa al resto a todo el pueblo catalán y es una institución española, se les debe exigir decoro. Eso sí, pero de eso a salir todo en plan victimistas, a decir, es que mira lo que nos dicen. Bueno, lo que os dicen son vuestros propios compañeros, son vuestros propios compañeros de aventura independentista los que os dicen eso. Y luego, que a raíz de esa diga que quiere unos países catalanes libres y socialistas, la contradicción es tan brutal entre libertad y socialismo que el resto del discurso queda anulado. Sí, bueno, sí, estamos completamente de acuerdo, pero hablábamos de la forma de vestir de estas chicas. Yo le voy a dar la razón a Ana Gabriel. Por una vez estoy de acuerdo con ella con lo que decía, ¿no? Y es verdad, o sea, es una traidora a un país que se llama España, ¿vale? Ana Gabriel, pues que demuestra ella, su partido, la intolerancia total contra todo aquello que no es igual que ella, ¿vale? Pues no se puede quejar porque alguien le haya dicho que si es fea, que le han cortado el pelo con un hacha, que si es un esperpento, porque luego encima ellas presumen de todos esos insultos, ¿no? Cuando el insulto constante que están haciendo ellos al conjunto de la sociedad española y en consecuencia a la sociedad catalana, ese insulto de estar generando constantemente el odio para dividir a unos y a otros, ese insulto que lo que pretende es destruir la democracia en España, pues lógicamente la señora Ana Gabriel pues tiene toda la razón del mundo, es una traidora a los catalanes y al resto de los españoles. Dicho lo cual, es mona, lo que pasa es que no le favorece el peinado, las cosas como son. No es mona para pero nada, con otro peinado ganaría un 200 para nada, pero eso es un comentario machista. ¿Qué más da? ¿Qué más da, Eurico? Pues que sea mona o no mona. Estás juzgando a las personas por su aspecto físico. Oye, a Isabel Tocino la pusieron vamos. ¿Te acuerdas de Isabel Tocino? Sí, ¿Cómo la pusieron? Fraga decía que era la cabeza más bella de la derecha española. Sí, bueno. Vamos con más asuntos. Polémica en el Ayuntamiento de Getafe, un ayuntamiento dirigido por la socialista Sara Hernández, que ha decidido patrocinar sus festejos variados, patrocinando a un grupo musical que genera serias dudas. Se trata de Los Chicos del Maíz, un grupo
que está vinculado a la izquierda radical vasca y que forma parte del patrocinio de Cultura Inquieta 2016. Este grupo tiene una gran relación con los círculos podemitas. Así lo demuestra el hecho de que el programa de Juan Carlos Monedero en La Tuerca celebrara en el año 2012 el Día de la Fiesta Nacional, enlazando a través de las redes sociales un videoclip de la banda titulado 12 de octubre, Día de la Vergüenza. La verdad es que las letras de sus canciones son un compendio de insultos hacia las víctimas del terrorismo, hacia la Iglesia o hacia los políticos. Vean un ejemplo. Polvo duro, una birrita, un mitin de Julio Anguita. Terrorismo no es ETA, es Ana Obregón posando en Ibiza. Un avión de la CIA aterriza, de tapes hace el loco. A Rajoy lo manejan con una mano en el culo como a Coco, a Rouco Varela. Que lo violen y con condón. Aznar cuando habla la caga por facha, por maricón son. Me gusta el tinto, no tengas dudas. Mi CD es asignatura obligada en las escuelas de Cuba. La VT me la suda. Marionetas, donde estaba Irene Villa cuando el PP negociaba con ETA. Aparte de la escasa calidad musical que demuestran estos chicos del maíz, está claro que sus letras están hechas con una clarísima vocación de ser una ofensa contra una serie de instituciones, personajes o creencias de mucha gente. No sé qué os parece que un ayuntamiento del Partido Socialista patrocine a estos chicos del maíz. Bueno, lo primero, que dicen que el 12 de octubre es una vergüenza, la única vergüenza son estos señores. Que dan vergüenza ajena tener que escuchar eso que llaman música, que lógicamente se parece muy poco a lo que es la música, y sobre todo unos señores que están haciendo constantemente apología del terrorismo con una música soez, sin ningún tipo de encanto, y que lógicamente a las personas que viven en Getafe esto no les gusta. Esto le gustará a cuatro degenerados como estos señores, que un público muy limitado, ¿no? Y lógicamente es a lo que vamos de siempre, ¿no? Es el Partido Socialista cómo va cediendo a las pretensiones poco a poco en diferentes ayuntamientos de unas tendencias radicales, de una música radical. Lo estábamos hablando antes con Cervantes y tiene todo ese enlace, ¿no? Es un trayecto que nos quieren llevar pues a grupos que lanzan esos mensajes de odio, que lanzan esos mensajes siempre hacia un lado, hablando bien del comunismo en Cuba, cuando el comunismo está demostrado que ha sido la peste del siglo XX, que ha matado más de 100 millones de personas, y en definitiva la gente cuando va a una fiesta, cuando quiere escuchar un grupo o una banda musical, no quiere escuchar esto. Hay miles de personas que están buscando su oportunidad, que están deseando que les contraten los ayuntamientos, que tienen muchísima más calidad, muchísimo más prestigio, y no esta basura que lo único que hace es hacer apología del terrorismo y dar vergüenza ajena. Veo que no te ha gustado la canción. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Siempre, bueno, libertad de expresión, siempre. Ya, si existen los chicos del maíz... Sí, pero no pagada con dinero público. Entramos ya, por tanto, en nuestra agenda cultural, y en este sentido debemos decirles que el próximo martes, día 2 de febrero, en la Real Maestranza de Zaragoza, con motivo del 350 aniversario del Regimiento de Caballería España, don Jesús Ángel Rojo, una conferencia sobre los grandes héroes de España. Cuéntenos, ¿sobre qué va a disertar? ¿Qué nos va a contar? Pues mira, además, que hemos hablado antes de la historia, ¿no? y de Cervantes, queremos, lógicamente, hacer un reconocimiento a los héroes ocultados de nuestra historia, para que todos nuestros ciudadanos se sientan orgullosos de lo que hemos sido, porque lógicamente, como siempre hemos dicho, un país que no conoce su pasado es un país sin presente y sin futuro. Y ahí esperamos a todos los zaragozanos de buena fe para que vayan a escuchar esta conferencia, que es en honor, lógicamente, de ese Regimiento de Caballería España, de su 357 aniversario, que estamos hablando, que se fundó en 1640, que fue un regimiento fundado para repeler, bueno, o para someter la rebelión de Portugal, y ya que el Ministerio de Cultura y Educación, pues lógicamente no lleva a los niños este mensaje de la España común, de la España de la cual tenemos que estar orgullosos, pues la sociedad civil tendremos que ir poco a poco y lanzar este mensaje para que el conjunto de los ciudadanos pues sienta ese orgullo por ser español y no tenga que ir pidiendo perdón desde donde han nacido, desde nuestra patria, no tengamos que pedir perdón por ser españoles. Un homenaje al Regimiento de Caballería España, que viene de usted, que ya escribió el libro de Cuando éramos invencibles, en el que ya hacía un homenaje a los grandes héroes y unidades militares de nuestra historia. Sí,
Estamos hablando de que en España la mayoría de los colegios no se estudia, la mayoría de la gente no sabe ni quién es Blas de Lezo. Ahora ha sido el aniversario del gran capitán, que murió en 1515, tampoco ha habido ninguna reivindicación histórica. Estamos hablando de Hernán Cortés, de Pizarro, estamos hablando de grandes héroes como Juan de Austria, Bernardo de Gálvez. Y definitivamente la mayoría de los españoles no saben quién son esos héroes. Simplemente les han contado una historia totalmente falsa, donde España parece que se encontró un imperio de casualidad, donde España parece que duró el imperio 400 años pues, porque pasaban por ahí, y lógicamente la historia de España es una de las historias más importantes de Europa y hay que reivindicarla y tenemos que estar orgullosos de ella. Y como han cogido los ingleses y reivindican a Shakespeare, que lógicamente es una persona que ni siquiera se sabe si escribía sus libros, pero ellos, ¿cómo hacen apología de lo suyo? Pues tendremos que defender lo nuestro, porque si no defendemos nuestra historia, no van a venir de otro lado a defenderla. Y desde aquí tenemos que empezar a poner ejemplo y defender la historia de España para poder, pues lógicamente, tener una España mejor y que la gente sepa verdaderamente quién es. Pues esto es una buena manera. Ya lo saben, el próximo martes, día 2, en la Real Maestranza de Zaragoza, disertando acerca de los héroes españoles, Jesús Ángel Rojo.